Buen día. Danilza dijo que tenía pajaritos, mariposas. Yo creo que tengo la fauna, la flora y todo. Mi responsabilidad es hablar sobre los conceptos actualizados sobre la insuficiencia pancreática exócrina. Entonces el páncreas tiene dos funciones fundamentales. Dentro de ella está la función endocrina, que apenas representa el 2%, siendo no así, dejando de ser sumamente importante y estando representada por lo que es la insulina y el glucagón y responsable de mantener la homeostasis de la glicemia. Sin embargo, la función exócrina representa el 90%, responsable de mantener la digestión de los alimentos y por tal razón llamado el órgano de la digestión. Para poder realizar esta función tan importante que es la función exócrina, él necesita de la producción del jugo pancreático. Se producen aproximadamente de 500 a 2000 cc de jugo pancreático diariamente. Este está compuesto en el 97% por agua, electrolitos, bicarbonato y en el 3% por las enzimas pancreáticas, representada principalmente por las proteasas en un 80%, 7% para las lipasas y el amilasas en un 3%. La definición actualizada de la insuficiencia pancreática exócrina, resumida como IPE, es la reducción de la actividad exócrina pancreática en el intestino a un nivel que impide la digestión normal de los alimentos. Para que esto ocurra, tiene que haber una disminución importante y más que importante, casi crítica de la función pancreática. ¿Por cuáles razones? Porque la producción de las enzimas pancreáticas comienza desde los estímulos gástricos y cefálicos, que son responsables del 10 al 30% de la producción de las enzimas pancreáticas. Para la aparición de la IPE, tiene que haber una disminución por debajo del 10%, razón por la cual los síntomas de esto se van a presentar de una forma tardía, porque ahí vienen los coadyuvantes, la lingual y las gástricas, a ayudar en la digestión de los alimentos. Los mecanismos precursores, la fisiopatología está basada en 4 de ellos. Lo primero, que hay una pérdida del parénquima pancreático. Segundo, porque hay obstrucción del conducto pancreático principal, asincronía postpandrial y disminución de la estimulación pancreática exócrina. A su vez, se van a dividir en causas primarias o pancreáticas y secundarias. Dentro de la causa primaria o pancreática está la reina, la pancreatitis crónica. Es la causa más frecuente. Tanto así que sabemos que hay una pérdida irreversible del parénquima y la función pancreática. Al momento del diagnóstico, en una pancreatitis crónica, ya hay una pérdida de la función de un 35 a 50%. Y al pasar el tiempo, de 10 a 15 años, el 100% de los pacientes con pancreatitis crónica han desarrollado IPE. Relacionado con la pancreatitis aguda, depende mucho de la severidad y por eso ven el margen tan amplio que va desde un 0 a un 83%. Regularmente en una pancreatitis aguda leve suele recuperarse la función pancreática, pero cuando es una pancreatitis aguda necrotizante, regularmente puede llegar a desarrollar IPE hasta en un 83%. En la pancreatitis autoinmune, regularmente en la tipo 1, como se caracteriza por un cuadro obstructivo, puede presentarse, el síntoma de presentación puede ser la IPE en un 75% de los casos. Sin embargo, en el sentido general, va desde un 47 a 76%. Los tumores pancreáticos, como habían hablado mis antecesoras, depende del tamaño, de la localización, si hay involucramiento ductal
y tiene un margen de un 60 a un 90%. Sin embargo, en las cirugías pancreáticas depende si son pancreatectomía distales, totales, si involucran el píloro o no y oscilan desde un 50 a un 80%. Respecto a la fibrosis quística, como es bien sabido por todo, es una enfermedad que rara vez se diagnostica en adultos, aproximadamente en el 5%, y tiene una tríada característica de infecciones pulmonares recurrentes acompañada de hipe más aumento del cloruro de sodio. Respecto a la diabetes, una enfermedad que es tan frecuente, varía si es diabetes tipo 1 o tipo 2. En la diabetes tipo 1 regularmente va desde un 39%, en la tipo 2 un 28% y la hipe severa en este escenario suele presentarse en un 8%. Tiene varios mecanismos por los cuales la diabetes va a afectar no solo la función exócrina, sino la función endocrina también. Y dentro de ello está el trastorno inflamatorio persistente, una microangiopatía que lleva a daños vasculares, a isquemia, y la isquemia va a ir deteriorando el parénquima pancreático. Pero no solo eso, hay la afectación autonómica del páncreas y también efectos tróficos del mismo tratamiento, es decir, de la insulina. Con respecto a las causas de hipe secundaria o extrapancreática, empezamos desde enfermedad inflamatoria intestinal. Está la enfermedad de Crohn y el mecanismo puede ser por afectación local, porque involucra más la parte proximal. No solo él, sino la colitis ulcerativa, porque suele asociarse con pancreatitis autoinmune en aproximadamente el 10%. En la enfermedad de Crohn, aproximadamente con el 4%. En la enfermedad celíaca, bastante amplia la afectación del 5 al 80%, y en ella suele producirse por atrofia de las vellosidades. Al atrofiarse las vellosidades, hay una disminución de la producción de colecistocinina y esto a su vez disminuye la producción de jugo pancreático. Con el HIV, por varias razones, por procesos inflamatorios y además de eso por el uso de antirretrovirales. En las cirugías como son las gastrectomías, tanto totales como parciales, siempre va a aparecer hipe. Desde aproximadamente los 3 meses de una cirugía de esta, varía desde el 40 al 80%. Igual pasa con la esofaguectomía, cirugías pancreáticas, el bypass gástrico. Es el modelo donde hay asincronía postpandrial por excelencia. Por un lado van los alimentos y por el otro va el jugo pancreático y suelen encontrarse de una forma distal en el intestino delgado. Y si bien es cierto que le dije anteriormente que el principal estímulo para producirse jugo pancreático es la llegada de ese bolo alimentario al duodeno. El tabaquismo, igualmente por causas proinflamatorias, pueden llevar a hipe en un 10 a un 18%. Las manifestaciones clínicas van a depender de la causa, porque la hipe, si bien es cierto, es una entidad secundaria a otro trastorno. Y si la causa es cáncer de páncreas, si es pancreatitis crónica, pues las manifestaciones clínicas van a ser de acuerdo a la etiología de esta. Entonces, los síntomas se van a dividir en abdominales, intestinales y maloabsortivos. Por ejemplo, en los síntomas abdominales va a haber distensión abdominal, flatulencia, cólico, disconfort. En los síntomas intestinales, el característico es la diarrea. La diarrea suele ser postpandrial, abrupta, maloliente, acompañada de urgencia y no siempre tiene esteatorrea porque suele ser un síntoma tardío de la insuficiencia pancreática. Con los síntomas maloabsortivos, entonces el paciente va a tener anorexia, pérdida de peso, sarcopenia, debilidad, fatiga, etc. Los síntomas de desnutrición o de malabsorción están directamente relacionados con lo que es
la mortalidad y la calidad de vida. Y si tiene trastorno malabsortivo, entonces va a haber déficit de las vitaminas liposolubles. Y de acuerdo a la que esté carente, van a haber manifestaciones relacionadas con esta, muy bien sabida por todo el auditorio. Al examen físico, igualmente es inespecífico porque depende de la causa, pero regularmente va a haber pérdida de peso, disminución de la masa muscular, disminución, ausencia de la masa subcutánea, ascitis, ictericia, si es por la causa, whatever. El diagnóstico, obviamente, siempre lo que más peso tiene es la historia clínica. Si tenemos diarrea, pérdida de peso inexplicable, esteatorrea, muchísimas veces son por alteraciones tanto radiológica como endoscópica. ¿Qué nos va a sugerir si encontramos calcificaciones, si hay dilatación del conducto, cálculo en el conducto, pancreatitis, etcétera? Debemos de pensar y hacer el diagnóstico diferencial buscando IPE. En las pruebas de laboratorios se van a dividir en directas e indirectas. Dentro de la directa, mucho más embarazosa, está la determinación de colecistocinina o secretina, colangioresonancia con estimulación con secretina, y dentro de las indirectas, que son las más utilizadas, tenemos la elastasa fecal 1, la quimiotrixina, ecoendoscopía con elastografía, que muy bien lo mencionó la doctora Hilario, coeficiente de absorción de grasa, test del aliento con triglicéridos marcados con carbono 13, marcadores bioquímicos de desnutrición y colocación de Sudán en la materia fecal. En los datos de laboratorio, si hay una presencia de grasa fecal mayor de 7 gramos por día o una elastasa fecal menor de 100 o menor de 200, que más adelante verán en el consenso cuál es el significado, la especificidad de la FEL de la elastasa fecal 1, menor de 200, tiene una especificidad de más de un 90%. Los marcadores bioquímicos de desnutrición, que si bien es cierto, no sirven para el diagnóstico, pero sí para sustentarlo. Hay patologías que no es necesario hacer prueba de elastasa fecal. No hay que demostrar que el paciente tenga IPE o no. ¿Dónde entra la pancreatitis necrotizante aguda, cirugía pancreática, cáncer de cabeza de páncreas, gastrectomías parciales o totales y en pancreatitis crónica avanzada? Y lo más importante de mi conferencia es resumirle el consenso actualizado del manejo de la IPE. Fue realizado en Gran Bretaña por un equipo de pancreatólogos, 48 pancreatólogos, donde hicieron modificaciones hasta mayo 2021. Todo fue sometido a consenso y todas fueron aprobadas con una votación mayor de un 85%. La IPE suele ser infradiagnosticada e infratratada, no solamente en Reino Unido y Europa. La definición, con la declaración número 1, la IPE se define como la reducción de la actividad pancreática exócrina en el intestino a un nivel que impide, no hay diferencia marcada con las definiciones generales que hay. En cuanto a la causa, sigue siendo la misma, la pancreatitis crónica es la causa principal de IPE. El cáncer de páncreas, recesiones pancreáticas, fibrosis quística, la cual le mencioné anteriormente. Respecto a la declaración número 2, aunque el coeficiente de absorción de grasa es el gol estándar, pero ustedes saben que realizar esa prueba es bastante embarazoso. Entonces, el consenso decide que la prueba de elastasa fecal pancreática sea una prueba de primera línea para la IPE. Hay otras pruebas, como le mencioné, y el consenso también las detalla. ¿Y por qué preferir la elastasa fecal? Menos invasiva, fácilmente disponible, no se degrada en la luz intestinal, al contrario, se va almacenando y va a expresar lo que es la secreción pancreática total. Requiere una pequeña cantidad de heces, se mantiene hasta 3 días a temperatura ambiente y el diagnóstico de una
FEL1 por debajo de 200 diagnostica IP moderada y por debajo de 100 severa, y la especificidad es mayor del 90%. La muestra de heces fecales para las pruebas de elastasa fecal 1 debe de ser ajustada cuando esta tiene un contenido, cuando son líquidas. Hay un contenido estandarizado de agua cuando sea posible, es decir, que cuando el laboratorio la reporta diarreica, se debe de repetir la muestra. Y eso es muy importante, la elastasa fecal solamente mide la elastasa fecal humana, no importa que el paciente esté ingiriendo terapia de reemplazo, no se altera el resultado. Los marcadores positivos de desnutrición, incluido antecedentes clínicos, mediciones antropométricas, los niveles séricos de micronutrientes, incluyendo el magnesio, la vitamina E, la vitamina A, se pueden utilizar para respaldar el diagnóstico de IP. Si este no es tan claro, más sin embargo, no se puede utilizar para hacer el diagnóstico. Las imágenes transversales y la ultrasonografía sin secretina no se pueden utilizar como prueba diagnóstica de IP, pero pueden respaldar el diagnóstico e identificar la causa. Se debe hacer una tomografía de abdomen desde que se hace el diagnóstico de IP, especialmente para excluir causas neoplásicas. Se recomienda la tomografía cuando hay sospecha clínica de pancreatitis crónica, de parálisis cerebral, de pancreatitis aguda, como causa de IP, y además excluye las etiologías de dolor abdominal y pérdida de peso. La tomografía, según el consenso, es la herramienta de elección para excluir tumor pancreático como causa de IP cuando se realiza este diagnóstico. Yo veo que faltan 3 minutos y ese consenso ahora es que falta. Los cambios morfológicos de la pancreatitis crónica, como son las calcificaciones, la dilatación del conducto pancreático principal, pueden identificarse por tomografía. La CEPRE, sin embargo, es mejor para ver atrofia parenquimatosa, dilatación ductal, y tiene una relación más fuerte con la IP que la calcificación. La ultrasonografía, muy bien tocado anteriormente, se puede utilizar para identificar cambios parenquimatosos muy tempranos en pancreatitis crónica, no calcificada, con una sensibilidad de un 84% y una especificidad del 80 al 100%, pero con un valor predictivo negativo bajo de un 45%. Es común en pacientes con parálisis cerebral, dada la alta prevalencia en pacientes con parálisis cerebral grave, no se requiere prueba de elastasa fecal y se recomienda el tratamiento en pacientes sintomáticos. La parálisis cerebral, en el 94% a los 10 años de estos niños van a tener insuficiencia pancreática exócrina. La desnutrición progresiva de la pérdida de peso produce IP. Se asocia con un aumento de la mortalidad. La esteatorrea es un síntoma tardío y se asocia con IP grave y descompensación sustancial. La IP puede ocurrir después de una pancreatitis grave, especialmente en aquello con necrosis, pancreatitis aguda recurrente o en la presencia de pseudoquiste. Los pacientes con pancreatitis necrotizante aguda deben iniciar terapia PERT, terapia de reemplazo de enzimas pancreáticas, de forma rutinaria desde que puedan ingerir de forma oral. La elastasa fecal 1 se ha utilizado para controlar la presencia de IP después de una pancreatitis leve a grave. Cuando regresan a consulta, a todo el que hizo pancreatitis, no importa que haya sido leve, debemos de pedirle una prueba de elastasa fecal. Entonces, en este cuadro resume las condiciones que no tenemos que mandarlo a gastar en una elastasa fecal. Si el paciente tiene cáncer de páncreas, si tiene cáncer de cabeza de páncreas, antes o después de la cirugía, si tiene pancreatectomía total, esteatorrea con síntomas de mala absorción y el paciente tiene pancreatitis crónica, si hay dilatación del conducto pancreático principal y pancreatitis necrotizante grave. ¿En cuáles pacientes sí mandamos a hacer una elastasa fecal? Aquellos pacientes que tienen síntomas gastrointestinales y que están en consulta ya de especialista secundaria, de atención secundaria. Síntomas de mala absorción con esteatorrea, pérdida de peso, diarrea, dolor abdominal, hinchazón
o condiciones asociadas. Si el paciente viene con estos síntomas y tiene diagnóstico de enfermedad celíaca, enfermedad inflamatoria, síndrome de intestino irritable, versión diarrea, etcétera. Y cuando nosotros vamos a mandar a repetir una prueba de la tasa fecal que nos llegó positiva, bueno, la clínica es soberana. Si usted lo sigue sospechando y la primera le dio negativa, pero usted lo sigue sospechando, entonces en ese paciente sí se va a auxiliar de que son los micronutrientes, mandarle a dosificar todo lo que es la vitamina E, vitamina A, vitamina D, etcétera, y volver a repetir la prueba y seguir buscando la causa. La IPE es común tanto en cáncer de páncreas resecable como no resecable. Tanto así que está indicada ponerle terapia de reemplazo sin usted tener que hacer ninguna elastasa fecal. Dada la alta prevalencia de IPE en esta población de pacientes, no se requieren pruebas FEL1 de rutina y se recomienda tratamiento. Los tumores que se producen en la cabeza de páncreas pueden obstruir directamente el conducto pancreático, pueden llevar a sincronía gastroduodenal y obstrucción duodenal. La IPE es progresiva, tanto así que por mes van perdiendo el 10% de la función pancreática, vital, y se relaciona directamente con lo que es la sobrevida y la calidad de vida, que ya tienen mucho ello. En cuanto a los diabéticos, pueden tener IPE, sin embargo, la prevalencia exacta no está clara. A aquellos con síntomas relevantes se le puede poner terapia PER y se le debe investigar para patologías pancreáticas. En los diabéticos 1, del 26 al 56 y en los 2, del 12 al 36. La IPE debe considerarse en pacientes con síntomas de mala digestión en ausencia de enfermedad pancreática grave. En estos casos, se debe realizar pruebas de la tasa fecal 1, tanto en la enfermedad celíaca, en la diabetes mellitus, en el HIV, síndrome de intestino irritable, versión diarrea y síntomas difíciles después de una cirugía bariátrica, enfermedad hepática alcohólica, envejecientes, etc. Se asocia con una mejor sobrevida el uso de la PER. Se asocia con una mejor sobrevida en pacientes con pancreatitis crónica, parálisis cerebral, pancreatitis aguda, cáncer de páncreas. Además, la PER se asocia con una mejoría del estado nutricional en pacientes con pancreatitis crónica. Se ha demostrado que el uso de la PER mejora los síntomas y la digestión en pacientes con pancreatitis. Y en los pacientes con parálisis cerebral, mejora la absorción de las grasas, del nitrógeno y parámetros nutricionales y síntomas gastrointestinales. La PER, el tratamiento con PER mejora la calidad de vida en pacientes con IPE. Mejora la calidad de vida, pero manteniendo el uso continuo de esta, que es lo que tienen los pobres pacientes, bastante costoso que sale. El uso de la PER para mejorar la calidad de vida está aprobado en pancreatitis aguda, pancreatitis crónica, cáncer de páncreas resecable y no resecable. Los pacientes deben dar su consentimiento porque eso es de origen porcino. Aquí no es tan cosa, pero verdad, los judíos, los musulmanes. Entonces, se debe informar al paciente el origen porcino de la PER antes de iniciar el tratamiento. La PER debe de iniciarse con una dosis, no me puedo ir sin recordarle, la dosis de al menos 50,000 unidades durante las comidas y 25,000 unidades con los refrigerios. Debe de alentar a los pacientes a ajustar la dosis si esta no es efectiva. Todas las directrices respaldan el aumento inicial hasta que sea eficaz. El consumo de la enzima pancreática debe distribuirse a lo largo de las comidas, favoreciendo así la absorción óptima. Si las cápsulas no se pueden tragar, ábranla, pónganla en una compota, que se la tomen y que luego higienicen muy bien la boca con agua fría para no se vaya a activar la enzima dentro de la boca y me le cause úlcera. No existe una dosis máxima de la PER, sin embargo, cuando la dosis superan las 100,000 unidades de lipasa con la comida, pueden venir algunos síntomas como vienen siendo náusea, vómito, dolor abdominal, y esa colopatía fibrosante ha sido vista solamente en niños con fibrosis quística. No plantea problema de toxicidad en caso que haya sido un uso innecesario o excesivo. No va a poder llegar hasta el final del consenso, pero saltaré algunas.
Le leeré las más importantes. No se recomienda de forma rutinaria, que siempre estamos, si tiene malestar, si tiene diarrea, no coma esto, no coma el otro. No se recomienda de la restricción de grasas en la dieta, pero debe de evitarse la dieta rica en fibra, es decir, que debe de tener menos de 25 gramos por día, porque si no, eso va a inhibir el efecto de la enzima pancreática, la va a atrapar. Cuando sean, bueno, sabes que se lo sepan los nutricionistas, tanto el ácido como la temperatura afectan la eficacia de la PER. La adición de un IBP puede ser útil si la PER no es eficaz. Si un producto PER sigue siendo ineficaz, a pesar de su uso, se recomienda probar otro porque tienen diferentes mecanismos de acción. La adición de un IBP es un tratamiento de segunda línea para la hipe. Si no le funciona, si el paciente le sigue quejando y le habla en la consulta de que sigue con diarrea, distensión, bloating, etcétera, entonces agreguémosle un IBP. El almacenamiento debe ser óptimo, por debajo de 25 grados. No puede estar en la cocina del lado del microondas ni tampoco puede andar en el vehículo. Cuando se haya corregido la malabsorción, el estado nutricional y los síntomas gastrointestinales deberían de mejorar. Por lo tanto, el seguimiento de estos síntomas debe de respaldar el tratamiento continuo o el aumento de las dosis. De hecho, recientemente el doctor Domínguez presentó un formulario que, al igual que los pacientes de enfermedad inflamatoria, se le pueden hasta descargarlo en su celular y para darle seguimiento a los pacientes que tienen hipe el mes pasado. Para evaluar la necesidad de aumentar la dosis de PER, se pueden utilizar evaluaciones nutricionales y los síntomas. Cuando los síntomas continúan a pesar del tratamiento con enzimas pancreáticas, los médicos deben de asegurarse de que los productos PER se estén tomando. Regularmente es que no lo están tomando adecuadamente. Por mucho que les decimos que durante, cuando ellos regresan, probablemente lo estén haciendo después, o la dosis no es la adecuada. El seguimiento de la hipe debe de ser a largo plazo. El paciente a menudo tiene problemas continuos de desnutrición, malabsorción, síntomas intestinales y por lo tanto se recomienda un seguimiento a largo plazo. Este debe incluir el manejo de la PER, marcadores nutricionales, medidas clínicas, antropométricas, bioquímicas del estado nutricional y el desarrollo de una evaluación anual. Lindísimo eso, hay un seguimiento diferente para los pacientes que tienen enfermedades benignas o que tuvieron maligna y ya están curados, y es diferente para el que está en tratamiento paliativo, pero según la búsqueda bibliográfica no se han publicado estudios que respalden una asociación directa entre el hipe y la salud ósea, pero sin embargo existe una alta prevalencia de osteoporosis, osteopenia en pacientes con enfermedades pancreáticas que también provocan hipe. Por lo tanto, lo mejor sería implementar un monitoreo rutinario de la densidad mineral ósea, y ellos lo establecen y lo clasifican en pacientes que tienen enfermedad maligna y no maligna. Los efectos adversos, eso es buenísimo. La PER no se asocia con ninguna complicación significativa. 100% la votación de esta. Y tendré que irme el mensaje para llevar a casa, porque me faltaron algunas cositas, pero para llevar a casa, esta entidad es sumamente infradiagnosticada, infratratada, pero es un hallazgo en muchas enfermedades, afectando predominantemente a aquellos pacientes que tienen pancreatitis crónica, cáncer de páncreas y pancreatitis necrotizante aguda. La hipe está ahí, ya lo dije eso, la hipe afecta negativamente la supervivencia y la calidad de vida, no solamente en los pacientes con cáncer de páncreas. La terapia de reemplazo hormonal pancreático es la piedra angular del tratamiento y está asociada con una mejor supervivencia y calidad de vida. El diagnóstico de hipe y su tratamiento con PER puede prolongar la supervivencia y calidad de vida en todos ellos. Muchas gracias.